buenas noches. Gracias por estar acá a esta hora, interesados en este tema que es muy importante. Y el video que iba a mostrar Brenda dice relación con el plagio y justamente hacemos el enlace a cómo evitar el plagio citando y referenciando correctamente. Hoy día vamos a hablar específicamente del estilo de citación APA, que me imagino lo conocen. Bueno, el antiguo manual, el que ustedes ocuparon en la sexta edición, era de unos colores así azulito con verde, y ahora es el que aparece allí en pantalla, que yo también lo tengo aquí. Ese es el manual, ¿ya? Que existe físicamente, y vamos a ver hoy día también dónde ustedes pueden consultar oficialmente las normativas de APA en forma online, las oficiales, porque van a encontrar muchos lugares, pero lo importante es ir al lugar correcto. Conceptos relativos al plagio. ¿Qué entendemos por plagio en general? Me suena fuerte la palabra. Decimos, ¿qué es plagio? Y en resumen es cuando presentamos las ideas, palabras o imágenes de otros como propias. Entonces no le damos el crédito que corresponde al verdadero autor. Eso es, en forma muy resumida, lo que es plagio, que no estamos reconociendo la autoría. Estos conceptos que están acá los van a ver, si ojalá podemos ver el video final de la sesión, los extraje de allí para que los fuéramos como bajando a este tema. Allí se habla de parafrasear, declarar con palabras propias ideas de los demás. No está mal en sí mismo. Lo importante es que si estamos declarando ideas que son de otros, con nuestras palabras, de alguna manera le demos el crédito al otro. Eso ya lo vamos a ver también. También se habla del autoplagio, que es como bien, la primera vez que uno lo menciona dice, pero ¿cómo me voy a plagiar yo mismo si yo soy el autor? Bueno, sí existe cuando se presenta como original un trabajo que uno ya publicó antes. Entonces, ¿por qué es importante que no se autoplagie? Porque da la idea de que hay más información del tema, como que hubiera más trabajos sobre lo mismo cuando en realidad es el mismo, ¿ya? Y también vamos a ver cómo no caer en todos estos temas, en el plagio, qué hacer cuando se parafrasea y cómo no caer en el autoplagio. Y también lo van a ver en ese video que es muy cortito, que igual si no la pueden ver hoy, les recomiendo verlo porque es apenas 1 minuto 20, algo así me parece. Se habla de la autoría inexacta, que es cuando se recibe reconocimiento como autor sin que se haya participado de la obra. ¿Se van entendiendo los conceptos? ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos evitando? Primero, hablamos que el plagio era atribuirse como propio algo sin dar la autoría a quien corresponde. Bueno, simplemente para evitar el plagio hay que dar ese crédito a quien corresponde, mencionarlo. Y aquí aparece la cita. O sea, está súper bien que nosotros mencionemos información creada por otro, obras de otro, pero si las citamos, cuando citamos ya no estamos incurriendo en plagio. Cuando hacemos parafraseo, claro, estamos diciendo lo mismo que dijo la otra persona, pero con otras palabras. También incurriríamos en plagio si no lo citamos. Pero si No se escucha. sí, queda muteado. Hay una persona con el micrófono abierto. A ver. Profe, se le apaga el micrófono, parece. Sí, ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Ahí sí, ahora sí. Se escucha. Ahora sí. Sí, Sí, ahora sí. me apareció un mensaje de que estaba muteada, qué raro. Ya, ya. ¿Cómo podríamos evitar el plagio? Primero, dar el crédito a quien le corresponde. Sí, para parafraseo, citar. Autocitarse. Autocitarse. Cuando uno, para no incurrir en el autoplagio, cuando uno en un trabajo que va a realizar menciona algo que ya realizó anteriormente, se autocita.
Se puede autocitar y eso es ético. Y esto es muy importante, citar la fuente secundaria utilizada e indicar que de allí se obtuvo el dato de la fuente original. Estas pautas que están en esta diapo les van a encontrar mucho sentido cuando vean el video, porque yo hice ese enlace, porque allí habla en el video de no caer en el plagio a través de citas en fuentes secundarias. Y provoca así como un, oh, pero ¿por qué si yo puedo ver fuentes secundarias? Claro, lo que está indicando es que si ustedes usaron una fuente secundaria, la mencionen y no hacer las veces de que uno obtuvo el dato de la fuente original. Me explico. Si yo, por ejemplo, voy a ocupar una tesis que realizó Brenda Yáñez, y ella, en esa tesis, hace alusión y cita una fuente que ella descubrió de un investigador, y lo cita. Lo ético es que yo diga en mi trabajo, ¿me escuchan todavía, cierto? Porque escucho que de pronto se... Sí, se escucha. Sí, debe Se ser escucha. que de repente tienen que mutear los otros. Se escucha cortado. Claro. Sí, es que tienen que mutear los otros micrófonos para que no se escuche eso. Sí, ya están todos ¿Ya? muteados. Ahí sí, menos yo. Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si yo no accedí a la fuente original, sino que la que accedió a la fuente original fue Brenda, yo tengo que citar esa fuente secundaria. Ya vamos a seguir en ese tema ahondando en las siguientes diapos. No hacer como que yo vi esa fuente original, si es que no la vi. ¿Ya? Y toda la clave aquí es tener pautas para citar correctamente. ¿Cuándo y cómo citar? Todo lo que está en nuestro texto, tanto parafraseado como textual, se cita. Tenemos que evitar tanto la ausencia como el exceso de citas. Cuando hay falta de citas, puede ser que estemos conduciendo al plagio. Repetir citas genera distracción. Por ejemplo, si ustedes están ocupando mucho rato una misma fuente, tenemos que tratar de no repetir la cita en cada oración, sino que citarlo por una primera vez y en la redacción tratar de enlazar de modo que quede claro que seguimos hablando de esa fuente. Es un tema ahí que se hace a través de la redacción. Y si las fuentes no pueden recuperarse, por ejemplo, las comunicaciones personales, que ya las vamos a ver, tienen que ser acreditadas en el texto. Vamos a ver cómo. Y evitar el uso de fuentes que sabemos que no se pueden recuperar. Y ahí va a aparecer un invitado nuevo que tenemos últimamente, que es el chat GPT, que no se puede recuperar, pero ahí hay un trato especial que ya lo ha visto APA, y lo vamos a ver. ¿Qué es el estilo APA? Que yo les mostré recién el manual. Bueno, es un conjunto de lineamientos que se usa para la comunicación académica, que permite que haya una uniformidad en la forma como se presentan los escritos académicos, para que sea más claro, para que todos más o menos estemos en la misma forma de comunicar, y para que se acrediten adecuadamente las fuentes. Y el manual de publicaciones es la autoridad de APA. Este que tenemos aquí, este es el que nos permite sacar todo lo que indica APA. Ese manual que les acabo de mostrar tiene 12 capítulos. Es importante que sepamos que no solamente hay capítulos relacionados con cita y referencia, sino que con toda la escritura misma, principios de la escritura, los elementos, cómo se hace el formato, incluso cómo hacer las tablas, las figuras, todo eso, el proceso de publicación está allí. Pero ¿cuáles son nuestros capítulos fundamentales para citar y referenciar? El 8, 9, 10 y 11. El 8 es el capítulo que se dedica a las citas, y el 9, 10 y 11 a la referencia. Ya vamos a ver la diferencia entre cita y referencia. Este manual, si ustedes ocuparan el anterior, el que era así como verdecito con azul, tenía menos capítulos dedicados a las referencias, porque este manual trae la novedad de un capítulo de referencias jurídicas
Y también trae la novedad de un capítulo con puros ejemplos, que es súper importante porque APA siempre tiene que ir tratando de ponerse al día con los nuevos formatos que salen. O sea, ya está saliendo, imagínense, ahora APA pensó que estaba al día porque consideró incluso TikTok y aparece la inteligencia artificial. O sea, siempre hay como nuevas cosas que van apareciendo y que tenemos que saber cómo citar. ¿Por qué hay que citar? Bueno, citamos para reconocer la autoría de una obra, para entregar un contexto de los autores que influyeron en la investigación que realizamos, para evitar el plagio, ya lo dijimos, y algo importante es que también a través de las citas se pueden recomendar fuentes que permiten continuar en el tema. ¿Qué citamos? Citamos todo aquello que influyó directamente en nuestro escrito, que se incorporó en el trabajo. Puede que consultemos mucha bibliografía, muchas fuentes, pero no las incorporamos, esas no las citamos, sino que van a ir como una bibliografía recomendada, que es otra cosa. Y lo otro importante es que no nos olvidemos de citar todo lo que es tablas, imágenes, figuras, eso también se cita. Siempre es importante poner abajito la cita. Nosotros hemos hablado todo este rato de APA, pero me gustaría así una muy breve, así 20 segundos, que me dijeran a través del chat cuántos estilos de cita piensan que existen. Así como, no sé si Brenda me ayuda con eso un poquito, si ponen ahí en el chat más o menos cuántos o cuáles han escuchado, o solamente han escuchado APA. Al menos 10, dice Mónica Lobato. Ya, al menos 10. Solange menciona Vancouver, Miguel ¿Ya? indica 12, Sandra dice que solo hay esta APA. Ya. Mira, igual ahí salieron... Ahí solo he escuchado APA. Miguel ¿Ya? indica que hay solo 8. Andrea que solo conoce APA, como Nicolás que también conoce solamente APA. Tan buena la respuesta. Gracias, Brenda. Por ahí alguien dijo Vancouver. ¿Eh? Bueno, la verdad es que estilos de citas existen. Si les dijera que son decenas, me quedo corta. Existen, yo creo que son cientos los que existen. ¿Por qué? Porque hay muchos estilos que los crean, por ejemplo, las revistas, las publicaciones, las diferentes instituciones. Pero los más conocidos son APA, que es el que ustedes más ahora mencionaron, que es el que más han escuchado. Vancouver, que por ahí menciona alguien, es típico del área de la salud. También puede que se encuentre con las normas ISO, que las usa mucho construcción civil, ingenierías. Puede que encuentre las MLA, que las usa literatura, las normas Chicago, que son de publicaciones en Estados Unidos, y así van a aparecer varias. Y en APA no es una sola. En estos momentos nosotros estamos hablando de las normas APA de la 7ª edición, ¿cierto? Pero dentro de esas hay por lo menos 4, porque APA, que es la normal que ustedes están ocupando, pero también existe la norma APA con anotaciones, existen diferentes variedades dentro de la norma. Así es que, ojo con lo que le solicitan ahora. La universidad acá pide APA, así que eso es como igual para todos, así que eso es bastante aliviador, porque de pronto en distintas carreras piden diferentes. ¿Ya? En este caso, la universidad a todos les pide normas APA. Muchas gracias por su respuesta. Cuando nosotros investigamos, consultamos información en diversas fuentes. Como mencionamos antes, si utilizamos la información, hay que citarla. Y todo eso que citemos tiene que estar incluido en una lista de referencia. No sé si se ve mi mouse cuando indico. ¿Brenda? Sí. Ya. Es que es importante que hagan ese nexo. Lo que citamos tiene que ir a lista de referencia. Es como esto con esto tienen que siempre ser match, ¿ya? Y aquello que no usamos en nuestro escrito, no usamos la información, pero lo leímos, nos sirvió para tomar ideas o consideramos que podría ser bueno para el lector, lo podemos incluir en una bibliografía. Ojo,
estos son los términos de APA. ¿Ya? APA le llama lista de referencias a la lista de todo lo que citamos y bibliografía a lo que es para recomendar y que no está en la cita, pero son las terminologías de APA, porque también por allí, para que no nos confundamos, van a encontrar la palabra bibliografía como referencias. Así que no quiero confundirlos con eso, pero lo importante es que esto es para APA. ¿Ya? Recomendaciones que da APA. APA recomienda citar la fuente primaria cuando sea posible y usar las fuentes secundarias con moderación. ¿A qué se refiere? A que tratar de siempre llegar a donde está el dato original, la fuente original. Pero no siempre podemos, porque a veces puede que sea una fuente que está, o sea, imaginemos un libro antiguo que está en una biblioteca en otro país y no está digitalizado, no podemos acceder, alguien lo consultó y lo mencionó en una fuente secundaria, sí podemos usar esa fuente secundaria, pero mencionándola, dándole el crédito a la persona que estuvo en contacto con la fuente primaria, ¿ya? Esta presentación tengo entendido que Brenda se las va a enviar, y estas diapos que estamos viendo aquí son como bien clave, como las pautas así fundamentales de APA, ¿ya? APA es un sistema de cita autor-fecha. ¿Por qué es importante saber esto? Porque van a encontrar de repente que algo está citado en otra norma y no va a ser autor-fecha, va a ser, por ejemplo, autor-página, como MLA. APA, el sistema que usa es apellido de autor, fecha. Y si es textual, incluye la página o párrafo. Vamos a ver los ejemplos. Siempre la breve citación en el texto va a dirigir a lista de referencia. La fecha en la cita incluye el año, solo el año, y en la referencia se detalla más. También vamos a ver eso. Aquí esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. APA no cita a pie de página. Siempre me llegan ese tipo de consultas, típicamente alumnos que están haciendo la tesis y me dicen, pero es que yo quiero citar a pie de página. Entonces no es APA. Si estás citando a pie de página, estás usando otra norma. ¿Qué hace APA a pie de página? Pone comentarios, notas, no la cita. La cita tiene que ir incluida en el texto. Si pones algo a pie de página, va a ser un comentario, una nota, algo al respecto de la fuente. Las comunicaciones personales, como son irrecuperables, solo se citan en el texto. ¿Qué quiero decir con irrecuperable? Por ejemplo, yo asisto a una conferencia que no se grabó, que no se subió el video, que ya pasó en el tiempo, yo fui a la conferencia, se terminó, pero yo quiero citar lo que se dijo, yo puedo citar eso en el texto, pero ¿por qué no lo referencio? Porque no hay una fuente donde pueda llegar la persona. La conferencia ya fue, la persona ya no asistió, entonces yo la cito, pero no doy una referencia para el lector. La referencia es para que el lector llegue a esa fuente. Ya habíamos dicho esto, que APA denomina la lista final de lo citado como lista de referencias, y la lista de referencias es alfabética, usa sangría colgante, la vamos a ver para que entendamos a qué se refiere eso de la sangría colgante, visualmente se nos va a quedar mejor. Siempre hay que considerar el idioma en que ustedes están redactando. O sea, si ustedes están escribiendo en español y pueden a lo mejor exportar desde algo donde está realizada la cita en APA, porque se puede hacer también automáticamente, ojo, porque puede que venga con palabras en inglés. No me refiero al título, me refiero a la cita misma, a la referencia misma. Que por ejemplo diga la palabra páginas o fecha, date en inglés. Ustedes tienen que ponerlo siempre en el idioma en que están redactando. Y pueden poner al final una bibliografía con fuentes que fueron consultadas, pero que no ocuparon, que no están citadas en el texto. Ya, acá vamos a algo más gráfico. Aquí tenemos toda cita en el texto, tiene que ser una referencia en el listado final, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de una cita en el texto. Estamos aquí parafraseando una idea, porque no hay comillas, no es textual, y la cita ponemos el autor
el año. ¿Y dónde va a ir ese autor y ese año? Acá en el listado de referencias, aquí va a ir completo, ya detallado. Yo voy a hacer nuevamente una pregunta breve, me contestan en el chat y Brenda me ayuda, así como en lluvia de ideas. ¿Para qué se cita y para qué se hace la referencia? ¿Por qué hacemos dos cosas? Porque estamos haciendo dos cosas, ¿cierto? Y ahí quiero ver que sintamos el porqué, la lógica. ¿Por qué estamos citando? ¿Por qué estamos referenciando? Así en breve. ¿Hay alguna respuesta, Brenda? O láncense nomás. O por último, una sola Nurcia cosa. dice para dar crédito al autor, Sandra para dar crédito al autor. ¿Ya? Para eso citamos, para dar crédito al Soledad, autor. porque quien lo revise puede buscar la fuente de información, saber más del tema. Bien, Soledad. Profesor Luis se cita para dar crédito al autor. ¿Ya? Pero fíjense ahí gracias Brenda, la gran diferencia. Todos hablaban de citar para dar crédito al autor y Soledad dijo para... Soledad dijo, porque quien lo revise puede buscar la fuente de información y saber más del tema. Ahí está la clave de la referencia. Muchas gracias a Soledad, porque llegamos a los dos. Todos llegaron a porque se cita. Estamos claritos, porque le estamos dando crédito al autor acá. Pero ¿por qué acá estamos repitiendo? Porque con esto la persona que está leyendo, ¿qué hace? Yo aquí estoy reconociendo a Heli 2018, pero ¿cómo llega mi lector a esto? Acá. Acá llega. Entonces siempre pensar cuando citamos que es para dar crédito, ahí ya estamos cumpliendo esa parte, pero aquí estamos llevando a nuestro lector a la fuente, porque le estamos dando los datos con el autor, el año, el título y dónde lo va a encontrar. ¿Ya? ¿Se entiende? Es raro, sí, puede escuchar sus sí, pero espero Sí. que cualquier cosa me dice. Los elementos básicos. No es más que esto, fíjense, para que le vayamos perdiendo ese susto que de repente da la cita. Hay que pensarlo de esta manera. Para citar lo básico es quién, cuándo y dónde. Punto. Para citar es quién, que es el autor, cuándo, que es la fecha, y dónde, en caso que sea textual, que es la página, el capítulo o el párrafo cuando es algo online que no podemos extraer la página. Listo, con eso estamos citando ya a quién. No, no es necesaria la página. ¿Perdón? Perdón, no, es que me dicen que en el ejemplo anterior no tenías la página puesta en la cita. No pusieron atención a una frase que dije. Dije, estamos Parafraseando. Cuando es textual, necesitas la página. ¿Ya? Tal como dice acá. Exactamente. ¿Ya? Cuando es textual. Cuando estás parafraseando, no necesitas poner la página. Ya. ¿Y cuáles son los elementos básicos de la referencia? Para nuestro lector, quién, cuándo, dónde, el nombre y dónde. O sea, el autor, la fecha, el título. Y este dónde trae un cambio que ya me lo han hecho notar algunas personas fieles seguidores de APA. No les gustó mucho este cambio, pero fue una decisión de APA. Ahora solo se pone la editorial, no se pone el lugar geográfico en la edición 7. La editorial y tenemos como donde también la URL en los casos de temas y el DOI que lo vamos a ver más adelante, lo que está electrónico. Vamos a ejemplos de cita. La citación parentética, que ya dijimos, autor, año, separado por una coma entre paréntesis, y que lo que aquí está la persona inquieta, si es textual, incluye página. Se dijo, no incluye página, efectivamente, no la incluye si no es textual. Si es textual, incluye página, ¿ya? Esta citación puede ir dentro o al final de la oración, pero ojo que si ponemos esta citación al final de la oración, tenemos que poner siempre un punto después del paréntesis de cierre. Aquí tenemos un ejemplo que en este caso sí es textual, por lo tanto lleva comillas, y como es textual lleva el autor, el año, la página, ¿ya? A diferencia del anterior que están poniendo mucha atención, muy bien eso.
pero puede que cuando estemos redactando, nombremos al autor antes. Entonces a eso se le llama citación narrativa, y sería redundante que pongamos de nuevo, si estamos hablando, por ejemplo, de lo que nos indicó Brenda Yáñez en su tesis, y volvemos a poner Yáñez, no se hace eso. APA nos dice que en ese caso, si el nombre del autor forma parte del texto, cuando terminamos la idea simplemente ponemos el año, como en este ejemplo, ¿ya? Como indica Villalobos, 2021, las redes sociales solo acrecientan un fenómeno que ya existía, ¿ya? Aquí no ponemos como indica Villalobos, paréntesis, Villalobos 2021, no. Va el autor en la redacción narrativa y solamente el año. Y si fuera textual, iría la página. Tenemos más ejemplos de citas acá. Puede que una cita tenga dos autores. En ese caso, se usa el signo ampersand para poder citar ambos. Ahora, cuando son 3 o más, en esta edición APA indica desde la primera cita que se ponga et al. Antiguamente, puede que ustedes, yo les hago estas menciones a la edición anterior porque les puede pasar y de repente eso como que los distrae, que dicen, pero ¿cómo si era distinto? Efectivamente, hasta la sexta edición, la primera vez que se citaba una fuente con 3 o más autores, se ponían 3 y después se ponía el et al en las siguientes. Ahora desde la primera vez se pone el primer autor y et al. Lo simplificaron. Y si es un autor grupal, va, dependiendo si es sin abreviatura, se pone como tal, y si ya se definió en una abreviatura, en lo sucesivo pueden hacerlo así. Por ejemplo, APA. Si ya en la primera cita pusieron detallado, American Psychological Association, en las siguientes pueden poner APA. Más ejemplos de citas: si citamos más de una fuente, se incluyen todas en el mismo paréntesis en orden alfabético, separados por punto y coma. No es tan común, pero puede ocurrir. Ahora, si se repite una obra que ya está citada, en cada cita se incluye autor y fecha. También hacen esta pregunta bastante, por eso todo esto está en estas diapos. Nos preguntan por IBID, no lo usa APA. Es de otras normas, por ejemplo, normas ISO, que usan estas alocuciones latinas. Y tienden, las personas que han citado mucho en su vida, tienden a poner IBID cuando ya citaron. No. APA vuelve a poner el autor y la fecha. En caso de autores con el mismo apellido, hay que incluir las iniciales del nombre. Puede, y se da harto que escriben, por ejemplo, padre e hijo y tienen el mismo apellido, entonces allí hay que incluir las iniciales, ¿ya? Aquí la J, la C, y aunque el año sea distinto, es importante que pongan las iniciales. Y obras con el mismo autor y fecha, que puede pasar, no es tan común, APA indica que vayan diferenciando con una minúscula después del año. Ahí están los ejemplos. Aquí vienen dos cosas bien importantes: la cita textual de más de 40 y de menos de 40 palabras. La que estamos más acostumbrados, la cita textual con menos de 40 palabras, se incorpora en el texto y se encierra entre comillas. Siempre estamos acostumbradísimos a, decimos comillas, textuales, como algo muy mnemotécnico, ¿cierto? Y aquí yo les voy a preguntar, ¿por qué puse así? Fíjense que puse raro, puse, de acuerdo a lo señalado por Arisa, 2019, y acá puse la página. Fue como raro, como que no es lo mismo como lo puse en las anteriores diapos. ¿Qué puede ser? ¿A alguien se le ocurre quiera decirlo? Dicen acá que es porque es textual. Don Luis Parcano. Ya, pero ¿por qué aquí no puse Arisa 2019 y todo lo demás? Aquí al final puse puro página. Están indicados al inicio, por Aricía 2019.
porque es narrativa, está incorporado aquí el nombre, exactamente. El nombre está incorporado, el año está incorporado, entonces acá solo pongo la página, no repito de nuevo aquí apellido, año, página. ¿Ya? Gracias. Y si es de más de 40 palabras, aquí viene otra parte que suele sorprender, no lleva comilla cuando es más de 40 palabras. Es poco común, porque estamos poniendo una cita bastante larga, si son más de 40 palabras. Entonces, en este caso, APA lo que indica es que se escribe en un bloque independiente, a doble espacio, sin comillas, y con una sangría sugerida de 0,5 pulgadas, dicen ellos, que es trasladado a 1,27 centímetros, más o menos unos 6, 7 caracteres para generar la sangría, pero lo importante es que se note que aquí hay un bloque independiente. Y tal cual como en el ejemplo anterior, aquí pusimos monje 2007, expresa y todo lo textual, y al final solo en qué página. Todo esto, recuerden que va a ir al final de su trabajo en una referencia en que se sabe cuál es el título que escribió monje 2007 para que el lector pueda llegar a él. Esto, me encanta a mí esta porque es una pregunta bien recurrente. Son las citas indirectas en fuentes secundarias. Lo mencionamos harto al comienzo y sale en el video del plagio, así que es importante. Cuando hacemos referencia a una cita que se encontró en otra fuente. APA siempre recomienda revisar la fuente original, pero no siempre se puede. Entonces, cuando no se puede, dice que citemos la fuente secundaria, cuando no pudimos acceder a la fuente primaria, porque no esté disponible, porque está en un idioma que no entendemos, etc. Y la buena práctica para ellos es buscar la fuente primaria y citarla directamente. Pero si no pudimos, si no encontramos esa fuente original, entonces la citamos a través del documento donde se ha citado. Es decir, una cita de manera indirecta. Entonces ponemos, en el texto ponemos ambos autores. Primero la fuente primaria, seguido de la expresión cómo se cita en, y después la fuente secundaria. Y la referencia la realizamos en base a la fuente secundaria. Es medio enredado leyéndolo solamente, entonces mejor que lo veamos visualmente. Y aquí tenemos. Por ejemplo, aquí hay un texto en fuente consultada. Aquí, en el texto que nosotros tenemos en nuestras manos, citan a alguien. Ya, se supone que este es el texto que nosotros tenemos en las manos. Y citan esta fuente primaria. Supongamos que nosotros no podemos acceder a esta fuente primaria, pero nos interesó la manera, la práctica, como dice APA, es indirecta. Es poner, por ejemplo, en el siglo V en la LD se define al hombre como animal político, Moix, 1982, como se cita en Gómez 2016. Es decir, aquí estamos diciendo la fuente original, pero estamos dándole crédito a quien lo citó, y cómo se cita en Gómez. ¿Perdón? ¿Alguien? ¿Algún comentario? No, es que te iba a decir después cuando pasemos al bloque de referencia, hagamos un espacio para las preguntas, porque tenemos varias preguntas. Ya, perfecto. ¿Ya? Sobre citas. Entonces aquí tenemos la cita por fuente primaria y secundaria, y la referencia va por la fuente secundaria. Siempre nuestra lista de referencia es lo que tuvimos en las manos. No podemos poner en la lista de referencias una fuente que nosotros no accedimos, sino aquello que nosotros tuvimos en nuestras manos, nosotros accedimos, lo digo en nuestras manos, en nuestro computador, en fin, a lo que nosotros accedimos, ¿no? Esa es la que va en la referencia. Nos queda ver si nos queda una de citas y pasamos a algunas preguntas. Las comunicaciones personales. Las comunicaciones personales, por ejemplo, puede que nosotros tengamos alguna información que ocupamos y que nos llegó por un correo o en una conversación telefónica, como dijimos delante en un seminario que no se grabó, en discursos en vivo,
todo eso se cita en el texto, pero no va en la lista de referencias, porque los lectores no pueden acceder a esa información. Y como ya dijimos que la idea de la lista de referencias es llevar a nuestro lector, no tiene ese sentido. Entonces sí, lo ponemos en el texto, y en este caso sí, con la fecha completa. Cuando se pone una comunicación personal, ponemos la frase comunicación personal, la fecha con año y lo que se indicó. Ahora, si citamos un sitio web completo, basta con indicar la URL. Cuando es un sitio web, no es necesario que vayan las referencias, y cuando es parte de un sitio web o de un libro electrónico, indicamos, si que no tiene página, el párrafo, la sección, etc. Otro dato para cuando estemos citando, que si no hay fecha, pongamos SF, sin fecha, que en inglés lo van a encontrar como ND, no UD. Y como ahora vamos a mirar ejemplos de referencias, les voy a hacer ahí un spoiler, que vienen varias referencias, y al final vamos a hablar de la cita y la referencia junta del chat GPT, porque es un tema que viene. Y hacemos un alto con las preguntas, Brenda, antes de pasar a las referencias. Antes de pasar a las referencias, tenemos varias preguntas de cita. Ya. Uh-huh. Por ejemplo, tú hablaste de cómo citar un texto, un libro, pero ¿cómo se cita? Hay una pregunta de cómo se cita un archivo, un documento encontrado en un archivo, o en una carta, un memorándum, que es un soporte distinto a un libro. Sí, en realidad siempre hay que pensar en los elementos que dijimos de citar, que era quién, qué. ¿Se acuerdan qué eran los elementos? Que era quién y, o sea, quién y la fecha. Si se fijan tanto lo que mencionaste, que fue una carta, un memorándum, Sí. mencionaste de archivo, ¿qué más? Un documento de un archivo. Documento, siempre van a tener un autor y una fecha. Y eso es lo que va en la cita misma, el autor, la fecha. Lo que sí vamos a tener que ver cómo después eso se redacta en la referencia. Pero voy a volver aquí en las diapos, si es que me permiten. A ver si, ¿dónde estaba esa diapo? Siempre hay que pensar esto. El autor que tenga ese memo, esa carta, o lo que sea, y la fecha. Ahora, puede que no tenga un autor. Podemos encontrarnos con algo que no tenga un autor. En ese caso va a ser el título que tenga, el título y la fecha, porque en este caso lo que estamos haciendo es citar. Tenemos que tener como bien claro que es la cita y no todavía la referencia. Cuando lleguemos acá vamos a tener que detallar más, con autor, fecha, título, y va a haber una manera de referenciar, que los podemos ver. Yo traje varios ejemplos, pero también vamos a ir a un lugar online en que van a ver más ejemplos de cómo se estructuran todos estos formatos, porque yo no puse en la diapo todos los formatos, porque hay un montón de infinidad de posibilidades. También están los videos de YouTube, están una pieza de museo que se puede citar, todo eso. Pero vamos a ver los que tenemos acá en la diapo, y después les voy a mostrar en un blog oficial de APA toda la infinidad de posibilidades. Pero de todos modos, en la pregunta específica que están haciendo, siempre pensar en la cita aquí, en esto, en estos datos, solo estos elementos. Y después, cuando referencien, pensar en estos. ¿Hay más preguntas, Brenda? Sí, es que referente a lo mismo, me hablan sobre un archivo de Cancillería. Creo que esto es muy, muy detallado. ¿Ya? Hay que saber de dónde viene el archivo de Cancillería, por lo que creo, porque me dice cómo APA 7 cita un documento que se encuentra, ejemplo, en un archivo de Cancillería. Ya, pero es un archivo que está online, un archivo que está en un repositorio, un archivo...
Profesor Marcano, ¿sí se puede conectar para aclararnos este tema? Sí, por ¿Podamos ejemplo. darle respuesta? Hola, profesor. Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Una carta de Andrés Bello está en el archivo antiguo de Cancillería, en una caja señalada con el número 7, guardada en físico. ¿Cómo lo maneja APA ahorita? ¿Cómo se cita eso ahorita? Gracias. Claro. Profesor, en la cita misma, recién estamos en la parte de la cita que es como reconocer la autoría. Va a ir el autor, si es la carta es de Andrés Bello, va a ser Andrés Bello y va a ir la fecha. No va a ir a un otro dato anexo. Lo importante es que si usted después quiere que su lector llegue a la fuente, que es en ese archivo, eso va a ir acá en la referencia y es un archivo físico, ¿cierto? Me está diciendo, de unas cajas. Sí. Ahí es importante poner ese dónde. Puede ir en corchetes como archivo, tanto el nombre del archivo, para dirigir al lector hacia dónde va a encontrarlo. Pero allí, de hecho, si es una carta, también eso va a ir con un corchete que diga, especifique el formato, carta. Eso lo vamos a ver en la referencia. Pero aquí en la cita, en principio, no va a ir ese detalle, porque la cita es recién el reconocimiento de lo que estamos ocupando. Entonces, ahí en la cita va a ir el autor, que es Andrés Bello, y va a ir la fecha. No va a ir todavía lo otro. No sé si con eso contesto su inquietud. ¿Sí? Ya. Muy claro, ya. profesora, muy claro. Gracias. Sí. Jacqueline, sí. ¿Cuántas veces se puede citar textualmente en una tesis? ¿No hay límites en APA? No hay un límite exacto, pero se pide que, no dicen una cantidad exacta, pero tal como se pone ahí como en buenas prácticas, que no haya exceso de citas ni ausencia de citas. No, ahí va a influir también lo que digan las escuelas, de pronto los profesores guía, pueden tener sus políticas adicionales, pero en general la idea es que no sea tanto exceso de citas, no da una cantidad, que es como una pregunta típica que se dice si hay una cantidad exacta. ¿Ya? No, pero que se trate de no exceder mucho, porque al final, ¿cuánto sería lo escrito propio? Ahí son como... Lo que pasa es que APA da muchas buenas prácticas. Por una parte da las reglas, pero por otra parte dice buenas prácticas, sugerencias. No llega así como a algo tan exacto en eso, sino como una sugerencia de buena práctica en que apela también al criterio, a la ética de la persona que no va a dedicarse solamente a citar, ¿cierto? O sea, solamente como a copiar. Claro. Disculpe. Hola, ¿Sí? buenas noches. Disculpe que la interrumpa. Hola, Patricio. Mi nombre es Patricio Carrasco, de Kinesiología. ¿Cómo está usted? Buenas noches a todos. Hola, Patricio. Buenas noches. Sí, pues eso le preguntaba porque si un estudiante me pone toda la tesis con puras citas textualmente bien citadas, no va a ser plagio, ¿cierto? No, pero Claro. entiendo su inquietud. Exacto, por eso entonces nosotros como carrera podemos poner dentro de un correo con copia a la autoridad indicando que no vamos a aceptar o vamos a aceptar un máximo de 3 citas textuales. Estamos bien también con eso. Claro, exacto. Se puede dar una política específica. Se puede, está bien eso. Ya, okay. Está dentro como de los lineamientos. Sí, porque a veces los informes vienen con muchas citas textuales, entonces como que el estudiante se dedica a copiar y pegar de una forma que corresponde dentro de lo legal, ¿cierto? Claro, pero tampoco entiendo. aprenden mucho. Si es el tema, que aprendan a escribir y a usar todo lo que son los sinónimos correspondientes. Exacto, allí, bueno, se puede hablar más o menos en porcentajes, pero APA dice que sugiere una redacción propia, o sea, y ustedes allí como facultad, como carrera, en fin, pueden decirles,
se pide que, por ejemplo, como dice usted, no haya más de tantas citas textuales y tanto sea el porcentaje de redacción original. Ya. Referente a eso, yo leí por ahí, no me recuerdo, no sé, lo leí, no me acuerdo quién fue. ¿Ya? ¿Para qué lo voy a mentir? Leí que se podía, una cita tenía una tesis, podía tener hasta un 20% de plagio. ¿Eso es verdad? ¿O nosotros como carrera también lo podemos imponer? ¿De plagio? ¿Eh? ¿Cómo eso? Que hayas No, copiado y pegado. no eso. Yo no lo he leído eso, o sea, no Ya. sé, es extraño, no sé qué. Por eso, ¿cuánto es el porcentaje que puede tener una tesis de plagio? De plagio, ¿no? Pues no se ¿Sí? supone que no debe ir plagio, tiene que estar Nada, todo un citado 0%. correctamente. Exacto, plagio, por eso mismo estamos viendo lo que es citar para que no se incurra en el plagio. Ya, correcto. Entonces, Ahí ¿ves? yo no Aprendí sé algo nuevo. Por eso lo le que digo, entonces, yo entrego yo pido un informe a los estudiantes y lo meto a plagio.com y me parece que tiene un 10% del trabajo, un informe de plagio, ya tiene un 1. Lo que bueno, pasa, ahí profesor, que dale, Brenda. esos tipos de programas lo que ven son similitudes, Ya que a no veces yo plagios en sí. sí, es que me ha tocado revisarlo y puesto 1 porque tomo el texto y lo voy a revisar a las páginas que me manda y viene Mm. copia y pegar, por eso se lo digo. Claro, Entonces, a ahí mí, ellos a ven mí similitudes, pero no ven si está hecha la cita o no. claro, entonces si hay similitud en el texto completamente y no está bien citado, es plagio y tiene un 1. Exacto. Claro, O va a tendría, depender de la Gracias. política que ustedes tengan como carrera. Ok, ya. exacto, Ahora, Ya, exacto, la ahí, perfecto. política de la Entonces, universidad es cero plagio. claro, ya, perfecto. claro, Entonces, si él me pone un texto textual y no está bien citado, es plagio y tiene un 1. claro, o sea, la idea de la cita es Ya. precisamente evitar el plagio. Por Ok, eso muchas partimos gracias. Solamente con buscaba un eso. respaldo para poner mis Sí, unos tranquilamente. sí, ojalá que Muchas gracias. ya, Se pasó. Jacqueline, ya, mira, tenemos varias preguntas de cita que ya. podemos ver algo cortito. Por ejemplo, la cita textual va alineada a la izquierda o se centra la cita. Ah, la cita textual puede ir dentro de lo que estás escribiendo, entre comillas, si es, a lo mejor está hablando de la mayor de, más No, de dice 40, cita textual. ya, La si cita es, textual va dentro ya, claro, del si es texto menos y va de, alineado de acuerdo al texto. claro, si es menos de 40 palabras, pero si es más, tiene que ir con como un bloque aparte. O sea, empiezas a escribir y después cuando va la cita va con un bloque aparte con la sangría que se indicó en la Sí. diapo respectiva. Y lo Y otro con, es que tenemos una pregunta que yo considero muy buena pregunta. Acá se realizan los OVA, los objetos virtuales de aprendizaje. ya. ¿Cómo podríamos citar un OVA si no tenemos el autor de ese OVA? ¿Es No correcto tenemos, poner el apellido del docente porque nosotros sabemos que ese docente hizo ese OVA? claro, ahí yo no los conozco, no los he visto, pero podría ser, si sabes, si tienes certeza de quién lo hizo, que se ponga, pero siempre en estos casos en que no hay un dato exacto que encontraste en la fuente, siempre APA lo resuelve con corchetes. El corchete indica que no es el dato tal cual lo extrajiste. Entonces, si tú sabes el autor, porque tú lo sabes, porque tienes la certeza, podrías ponerlo en corchetes. Y eso es que entre comillas, como que te salva de estar incurriendo en un dato que no tienes. Pero es extraño que no los tengas. Sí, es que los OVA vienen en un formato de presentación que a veces no aparecen el autor. Ya, pero si lo tienes, claro que puedes ponerlo con corchete. Ya, pero igual me gustaría después verlo. Sí, Vamos a poder. vamos a dejar enlazada esta pregunta para Sí, poder mandártela y así nos podamos y para que las podamos responder y ver. cartear Sí, sí, porque como no los conozco, entonces, pero ahí para mirarlo ya cuando uno los ve, puede ver
cómo se cita, cómo se referencia. Disculpe, una Respecto consulta. a lo mismo, Está hablando. cuando, Dominique, Dominique. respecto a lo mismo que hablaba la profesora, de acuerdo al autor, igual abajo y de dónde, la página, capítulo, párrafo, pero de repente trabajamos con links como ese cielo que no nos da una página, sino que es como parte de ya tal vez una tesis o alguna investigación. ¿Ahí qué se pone en ese caso? Ahí es el párrafo. Cuando no tienes página, no tienes capítulo, tienes que contar más o menos el párrafo. Ah, Que va y ahí le pones PARR, párrafo, y eso es cuando precisamente no tienes la, la página, y que bueno que usan cielo, me parece estupendo. Disculpe una consulta. Es diferente. Que los de licenciatura en educación tenemos justo clases ahora. ¿Esta reunión va a quedar grabada? ¿La enviarán? Sí, por supuesto, se lo vamos a enviar al correo. Ya, muchísimas gracias, porque la profe está esperando y creo que está sola. Estoy yo nomás con ella. No, estamos como, ya, vamos, uy, ya son las 8, así que vamos a las referencias, chiquillos, porque si Muchas no, nos gracias. vamos. Ya, Ya de gracias, nada. gracias. Vamos a las referencias. Ya, vimos citas, es importante que tengamos ese concepto, la cita, con el autor, con el año, con la página si es que es textual o el párrafo, y la referencia va más detallada porque es para nuestro lector. Aquí tenemos ejemplos de referencias. Un libro, que es lo más básico. Ponemos el autor, el año, el título va en cursiva y nuestro dónde es la editorial. Ya no hay lugar geográfico. Entonces aquí tenemos un autor, el año, título en cursiva y la editorial, McGraw-Hill en este caso. Ahora bien, si el libro es electrónico, que es lo más habitual que ahora consultemos libros electrónicos, la estructura es similar, autor, año, título en cursiva, editorial, si es que la hay, y la URL o se privilegia el DOI, que ya vamos a decir lo que es. Se privilegia porque es mucho más estable que la URL en caso de haberlo. En este caso tenemos el autor, el año, el título en cursiva, que es largo, todo va en cursiva, la editorial en este caso es la universidad, la dirección de investigación, y en este caso hay una URL, ¿ya? Aquí me interesa que uno no se aprende enseguida de memoria la forma como estructura la referencia, eso te lo da la práctica, con la práctica uno como que ve a golpe de vista, ya ve más o menos como si está bien o no está bien hecho un listado de referencias, pero no hay que abrumarse porque siempre pueden ir consultando cada tipo de formato, ya les voy a mostrar el blog oficial de APA, y ahí les indica cuáles son los elementos y cómo se realiza. Pero es importante tener ya a la vista ciertos tips que no olvidemos, que es esto, que autor, año, y que siempre el título de la fuente de lo que consultamos va en cursiva. Por lo tanto, en el libro, el título es el título del libro mismo, pero en un artículo de revista, el título de la fuente es el título de la revista. Por lo tanto, lo que va en cursiva es el título de la revista, no el título del artículo. Entonces, eso nos permite así al ojo reconocer. Vamos a decir, porque esto es típico que uno corrige, y a mí me ha tocado corregir referencias de tesis, cambiar todo esto, porque suelen tender a poner el título del artículo con la cursiva, y no, porque la fuente que están consultando es la revista va con su título en cursiva y el volumen en cursiva. Es por esas cosas de APA, solo el volumen va en cursiva y el número en las páginas ya no llevan cursiva, van entre paréntesis separadas por guión. Solo el volumen lleva cursiva. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el autor, el año, el título del artículo sin cursiva, el título de la revista en cursiva, signo y pensamiento, el volumen en cursiva, y aquí pasa a número y páginas sin cursiva. Entonces esto nos permite recordar que el volumen es el que va en cursiva.
Aquí tengo otros ejemplos de referencias, tengo el artículo de revista electrónica, lo mismo, pero al final lleva el DOI o el URL. El DOI, ustedes se van a fijar si es que no lo han visto, que muchas veces dice allí en el artículo si tiene DOI, D-O-I, DOI. ¿Ya? Si lo tiene, privilegien ese. ¿Por qué? Porque cuando un artículo, un objeto digital cualquiera tiene DOI, es el mismo en todas partes. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, un artículo está publicado en diferentes portales o en diferentes revistas, etcétera, puede cambiar la URL, a tener otra URL distinta, pero el DOI se conserva. Entonces, si ustedes buscan por DOI, van a llegar a donde esté el artículo, donde quiera que esté publicado, van a llegar a través del DOI, porque este es por igual para todas las veces en que esté publicado. ¿Ya? Entonces, siempre privilegien, y la estructura es similar a la de la URL, solamente que es la del DOI que está inscrito. ¿Ya? Pero esa DOI o si no, la URL. Y aquí tenemos otro ejemplo de, por ejemplo, un video de YouTube, que son algunos que causan un poquito de ruido porque a veces dicen cuál es el autor, y es bien raro porque el autor aquí que se pone es el nombre de la cuenta de quien subió el video. Y uno dice, pero ¿cómo si la persona que subió el video no es el autor del video necesariamente? Pero hay que acordarse que en este caso lo que estamos haciendo es llevar a nuestro lector a la fuente, y estamos en la referencia. En la cita vamos a haber citado al autor y el año, pero acá vamos a citar de manera, o sea, vamos a referenciar de manera de llevar a la fuente. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una conferencia de Adela Cortina, la filósofa, y ella es obviamente la autora de la conferencia, pero cuando referenciamos ponemos el nombre de la cuenta en que está, el año, mes, día, el título del video, para que nuestro lector llegue a ese video. Entonces, aquí, por ejemplo, lo puso el canal de Filosofía UC, el 19 de octubre del 2018, y así podemos llegar hasta el título del video, siempre en cualquier el formato, en este caso video, cuando es un formato especial, y en la URL en que podemos encontrar. Otro ejemplo que puso APA para la 7ª edición, incorporó las redes sociales, y yo aquí puse el ejemplo de Twitter, tiene de Facebook, LinkedIn, de todo, y lo puse porque hace alusión a que el título de un tweet son las 20 primeras palabras. Entonces son cosas como más extrañas, entre comillas, más puntuales para poder ir citando. Y además indica que los emoticones se consideran como palabras. Así que igual son detallitos que vienen novedosos. Aquí tenemos un ejemplo de capítulo del libro, siempre el título del capítulo, el autor, título en cursiva del libro, que es la fuente en que lo encontramos. Acá tenemos un ejemplo de una fotografía, para que vayamos viendo que todo se puede citar, incluso yo quise ponerles un ejemplo de una pieza de museo para que vean que hasta eso se puede citar. Perdón, en este caso referenciar, citar y referenciar. Y algo que pidieron especialmente por allí, famoso ChatGPT. APA no alcanzó en la 7ª edición, en la que yo tengo aquí en mis manitos, a hablar del ChatGPT, cuando se demoró como 10 años más o menos para que saliera la 9ª edición, y no alcanzó a aparecer justo a incorporarlo. Entonces todo aquello que no lo incorpora está en el blog, que el blog es bastante actualizado, es oficial, y siempre va entregando nuevas normativas. Y allí hay reflexiones sobre cómo puede usarse, porque ya es una realidad que se ocupa. Entonces, aparte de todo un preámbulo en que pide que se describa cómo se usó el chat,
en una sección de su artículo, de su trabajo, pide también que se coloque el texto completo, imagínense, que bastante lo que pide, porque pide que se ponga todo el texto en un apéndice del trabajo. ¿Por qué? Porque nunca, me imagino que todos hemos ocupado ya el famoso chat GPT, nunca repite la misma respuesta. Entonces, se nos se va, ¿no? Es como una comunicación personal desde el punto de vista que no podemos volver a acceder a ello. Sin embargo, APA le da un tratamiento distinto a las comunicaciones personales, un tratamiento especial, ya que considera que aquí hay un autor, que es la inteligencia artificial, OpenAI, y considera que hay un título de la fuente, es ChatGPT. Entonces le da un tratamiento diferente a las otras comunicaciones personales y la forma de citar es autor, año, OpenAI 2023, y para referenciar autor, año, título en cursiva, la frase versión del, en este caso la fecha en que se consultó, el formato, que quedó la traducción modelo de lenguaje grande, porque LLM son los lenguajes de este tipo de chat, y el lugar sería la URL del chat OpenAI. Como bien complejo, porque yo sé que esto está en este instante en el debate, en el uso de, porque bueno, mi estudiante obtuvo aquí una respuesta, cómo lo sé, cómo no lo sé, entonces APA lo ha incorporado. Bueno, las principales innovaciones del estilo APA séptima edición, ya dijimos que ya no se incluye el lugar geográfico, que también lo habían preguntado, la cita en el texto. Desde la primera cita se impone et al. Otra innovación, que los autores en las referencias se pueden poner hasta 20, así que van a encontrarse con referencias bastante largas. Antes se ponía hasta 3, ahora hasta 20. La etiqueta DOI ya no es necesaria, se refiere que antes de poner, si se fijaron cuando yo puse los DOI, puse al tiro la URL que dice DOI, entonces no hay que poner la palabra DOI que antes se ponía. Ya no se pone la frase recuperado de, como en la sexta edición, y bueno, hay sugerencias de distintos tipos de fuentes, porque antes solamente incluía Arial, me parece, Arial 12, ahora incluye Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans, Time New Roman, Georgia, disculpen, y considera el uso de hashtag y emojis como palabras. Y bueno, lo que ya habíamos dicho como innovación, que entrega referencias específicas de redes sociales. Y ahora lo más importante, que ustedes van a recibir esta presentación, pero que tengan este enlace de consulta. Porque yo me he fijado, cuando uno entra a la red, que incluso hay un apa.com y no es APA. El único original oficial de APA es .org. Entonces el enlace de consulta es apastyle.org. Ahí pueden irse con toda la confianza que están consultando exactamente lo que da las normativas APA. Si yo lo abro, me parece que no lo va a mostrar aquí al irme, porque estoy compartiendo la presentación yo. Entonces, parece que tendría que darle. Ahí no lo abres, no lo muestra, ¿verdad, Brenda? No, no lo muestra. No, tendría que... Tendrías que dejar de compartir y volver a compartir lo que estás viendo. Pero por mientras podríamos hablar de unas preguntas que tienen con respecto a la referencia. Que hay un ejemplo que cuando se cita de una encuesta, ¿cómo se hace la referencia de esa encuesta? Vamos a mirar aquí. ¿Qué documento queda eso?
Ay, espérate, que ahí quería justamente todo lo que fueran preguntas, verlo, ¿lo están viendo ya o todavía no? Sí, lo estamos viendo. Ya. Quería ver todas esas preguntas acá para que vean que tienen las respuestas acá, si eso es lo bueno. Entonces, aquí yo le voy a traducir para que los veamos en... ¿Dónde está el traducir aquí? No lo encuentro. Más. Bueno, lo vamos a dejar en inglés, pero lo encuentro en traducir de la página aquí. Traducción a español. Ya. No sé si lo tradujo, todavía no. Ya. Aquí vamos a ir a ese de la encuesta. En estilo APA está ejemplos para todos los tipos de citas y las referencias de diferentes formatos. Entonces aquí, por ejemplo, dice ejemplos de referencias. Yo voy a ir aquí y ejemplos de citas. Voy a ir a los ejemplos de referencia. ¿Se va viendo o Sí, se va viendo. abrió la otra página? Sí. Perfecto. Aquí en ejemplos de referencias hay, pero para todos los gustos. Periódicos, libros, capítulos de libros, informes, literatura gris, presentaciones, actas de conferencia, disertaciones, obras inéditas, datos, evaluaciones, medios audiovisuales, medios en línea. Me parece que yo, no sé dónde vi yo la encuesta, pero en alguna parte de aquí está. Era encuesta, ¿verdad? Sí, desde La una pregunta encuesta. ya, si no la encuentro, tendríamos que ir pensando en cómo la armamos, pero aquí en alguna parte está. ¿Cómo referencias una encuesta? A ver, una encuesta que ¿de dónde la estás viendo la encuesta? ¿En qué? ¿En qué medio? ¿En qué fuente? Nicole, ¿puedes habilitar tu micrófono para que nos puedas ayudar? Si es que sigues. A lo mejor se fueron porque tenían clases. Sí, a lo mejor se fue. Ya, si no se, bueno, de todos modos, es importante saber de dónde es la fuente que está consultando, una encuesta que está viendo en línea, una encuesta que es por alguna organización, que el autor sería quien realizó la encuesta, la organización, el organismo que hace la encuesta. Si es en línea, va a tener que hacerla en la URL para que lleguen. Siempre tiene que pensar que la referencia es para que el lector llegue a donde está la encuesta, donde la consultó ella. Yo creo que en línea me tinca. Sí, a mí igual me tinca que en línea. Necesitaríamos todos esos datos. Entonces, el autor, ¿quién la hizo? La organización que la hizo, el año, de dónde la extrajo, va a tener que ser la URL, a lo mejor está alojada en otra página, en ese caso se referencia como documento en sitio web. Así se referencia en ese caso, o sea, el documento mismo, los datos y después el sitio web en que está alojado. Entonces, bien importante que esto no es así como podría hacerles un ejemplo. Frente a cada caso, uno tiene que ir y mirar y ver qué es lo que o sea, cómo analizar qué es lo que tú estás citando, referenciando y qué es lo que se adapta de lo que ofrece APA. Es como bien entretenido, no es así tan como una cosa para todos, no sé cómo decirlo, para qué, pero en Ya este que caso, dime. cuando yo suelo referenciar encuestas, por ejemplo, suelo referenciar encuestas que vienen como informes, que son de una institución. ¿Ya? Por ejemplo, una institución gubernamental que le pidió o que licitó la encuesta, se la hizo, por decir, la Católica, ¿Ya? pero lo referencio como un informe. El ¿Ya? autor es la institución que mandó a hacer la encuesta, no la que hizo el trabajo de campo.
y pongo como editorial como al ministerio. Ya, Correspondiente sí, si es institucional, ponte tú. ya. ¿Estará bien eso? ¿O A todo esto yo no sé con quién estoy hablando, no veo. Mónica, Ah, es Mónica Mónica. Lobato. Sí, como uno ve como... perdona, uno llega y habla. Sí, está bien, Mónica, pero siempre pensar en lo que tú estás referenciando. Tú dices Perfecto. que una institución, hay un autor, hay una... Claro, si es un ministerio es como tu editorial, como dices tú, porque es como quien se hizo cargo de, ¿sí? Ujú. Está bien, va bien, pero siempre hay que analizar cada caso. A mí siempre me gusta que me manden en caso que tengan algunos así puntualmente que no llegan a, podemos analizarlos juntos, porque a mí me gusta verlos para poder ver los datos que hay, porque de pronto uno así en el aire te dice, claro, o sea, cuáles son los datos, pero cuando lo miras, pillas otros. Pero como tú Perfecto. me lo estás mencionando, sí, es así. Ahora, igual como les digo, acá está, pero montones de posibilidades para armar las referencias. Pero, y cuando terminemos la clase voy a encontrar a dónde está la encuesta, porque la otra vez también, ¿te acuerdas? Sí, la Brenda? otra vez también pasó. Y tenemos el mismo ejemplo de la vez pasada, ¿te acuerdas de cómo referenciar una PPT de un Ah, docente? sí, es que eso también es como un archivo. Si la PPT es un archivo y el docente es el autor. Así que de todos modos, eh, claro, el problema es dónde está alojada la PPT. ¿Dónde está alojada la PPT? Exactamente. Si la Porque, PPT fue enviada por correo o si fue subida a algún repositorio. Primero hay claro, que porque sí, definir esas dos claro, situaciones. porque el problema es que Dependiendo sí, de esas dos situaciones va a ser cómo va a ser la estructura de la referencia. claro, porque si no tienes cómo llevar a tu, o sea, si tú tienes la PPT y nadie más, no vas a poder llevar a tu lector a ella. ¿Te fijas? O sea, puede ser que yo esté referenciando una PPT que tengo en mi equipo y no la tiene nadie más, entonces, ¿cómo llevas al lector? Allí es como una comunicación personal. Él la puedes citar, pero no la podrías referenciar. Sea, la idea es que si está alojada en algo, a lo mejor en el sitio del curso, algo así, para que puedas llevar al lector. Ahí se tomaría como un documento web, si está alojado en el sitio del curso. Exactamente, tal ¿Cierto? cual, sí, porque es un archivo que está dentro de él, como un documento web. Exactamente. No sé si está Andrea, le respondimos a la pregunta. Parece que se fueron, Brenda. Parece que se fue, sí. Se fue con todo el grupo que estaba. Pero mira, aquí También me están tenemos. haciendo la pregunta de cómo se referencia desde una página web, como el INE, como en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo referencio Claro. documentos que obtengo desde esa página web? Ahí, mira, justo lo tengo aquí. Sitios web en páginas web. Bueno, va a depender si lo que estás referenciando es la página completa o un documento que está alojado dentro de. Entonces, por ejemplo, puede ser que en Memorias Chilenas tú vayas a un documento digital que está alojado dentro, tienes que poner el autor, el título, todo del documento y después poner la URL de donde lo sacaste. Pero puedes también referenciar un sitio completo. Son cosas distintas. Puede ser documento dentro de o el sitio entero. Va a depender de qué es lo que citó en el Exacto, texto, exactamente, lo que nosotros vamos a incorporar en nuestra referencia. Si exactamente. citó la página web completa, que vendría siendo como Ujú. extraño eso, ¿cierto? No, pues fíjate que se ¿No? da también, sí, ¿Se da eso? sí, sí, Ahí porque ¿Mm? disculpa, ahí en donde tendríamos que referenciar la página web. Pero Completita de esa, sí, ya.
Sí, sí se puede. Por ejemplo, a veces tienes toda la obra de un determinado autor y dices consulte tal sitio y lo puedes citar completito. Pero lo habitual, claro, es que vayas a un documento específico o una imagen específica, etcétera, dentro de un sitio. Hablando Pero de imágenes, ¿ya? ¿cómo se cita un mapa? Un mapa, bueno, los mapas también son citables, po. También vas a tener que ver si es que tiene algún autor, que puede ser una institución, por ejemplo, por decirte algo, el Instituto Geográfico Militar, qué sé yo. Habitualmente tienen algún autor, tienen generalmente Pero y uno, si y no lo encuentra, me dice que no encuentra el autor específico. tendría que ser con el título año. Espérate, mapa está por aquí, en los audiovisuales. Es bien bonito, espérate, medio audiovisuales tendría que estar. Pero sí, cuando no tienes un autor, tienes que, obviamente, si definitivamente no hay autor, va por título. Ay, son tantas cosas las que hay acá que cuesta encontrar una en específico. Y después uno, obras de arte, imágenes, cursos, partituras, diapositivas. Aquí está nuestro PPT, por si acá. Videos, obras. No encuentro aquí aquí es como que hay que empezar a. Ya está a 42 kilómetros de ahí, está llegando la empresa eléctrica para que tenga una solución definitiva en el lindo. Ahí parece que se anduvo colando Sí. Bueno, aquí tenemos un montón de ejemplos. Y bueno, en el caso del mapa no encontré uno en específico aquí, pero si definitivamente no tiene autor, tiene que ser el título con el año para que lo cite y después que lo referencie. Y Claro. tiene que poner la palabra mapa con corchetes. Cuando son formatos especiales, siempre dicen corchetito qué es lo que es. Video, mapa, disco. Eso va siempre en corchetito. Después van a ir apareciendo todos. Mira, ahora encontré, me da risa porque ahora encontré que la otra vez no lo encontramos, ahora. Y Ahora está. Bueno, cabe destacar, estimados y estimadas, que ante preguntas que tengan de alguna duda específica de cómo realizar una referencia, cómo realizar una cita, que no esté explicada en la PPT, les dejé el correo en el chat para que se puedan comunicar con nosotros y así nosotros poder hacer el nexus con Jacqueline y ella pueda responder a estas preguntas, porque efectivamente en esta sesión no vamos a poder responderle todas las preguntas que hay, porque hay muchísimas, y que todas tienen que ver con algo muy detallado de lo que ustedes están tratando o están viendo o están investigando. Entonces les sugiero, para no alargarnos más de lo que ya nos estamos alargando, es que nos escriban al correo de biblioteca con esta pregunta puntual y así nosotros podemos hacerlo llegar a Jacqueline la pregunta y poder desarrollar un poquito más la consulta y así llegar a la respuesta. ¿Les parece? El correo es de biblioteca, se los dejé en el chat, se los voy a escribir nuevamente para que tomen nota. Y lo último que vamos a ver es una pregunta que es Nicole, que me dice que no puede abrir el micrófono. Ella se refiere a las encuestas, pero al resultado de las encuestas. Por ejemplo, el resultado de la encuesta CACEN, que es del Ministerio de Desarrollo Social. Ella quiere utilizar información del resultado de la encuesta CACEN como referencia a eso. Pero ella, ¿dónde tiene esos resultados? ¿Están en algún formato, en algún Si es en la encuesta CACEN, tiene que estar arriba en una página web. Claro. Y ya dijo el autor, ya, pues el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Pero
siempre tiene que pensar de dónde lo está sacando. O sea, porque si ella tiene sus resultados en un documento web, en una página web, es allí lo que va a referenciar. Siempre piensa en llevar al lector a dónde lo encontró. Si eso es. Si estuviera en un libro va a ser distinto cómo lo va a referenciar. O sea, no nos como entrampemos con que sea algo, como comillas, difícil, sino que llevemos al lector. ¿Ella lo usa de una página web, me decías? Claro, de la encuesta CASEM, me imagino que es del sitio oficial de la CASEM. Puede ser, claro. Entonces allí tiene que llegar a la URL de donde lo ocupó, con el autor que aparece allí, que es el ministerio, el año, la URL, para llegar hacia la encuesta. El título de la encuesta. La encuesta va a tener un título también. Efectivamente. Bueno, no sé si, a ver, espérame. Lo último que les quiero decir, que aparte de los de que vimos que había ejemplos para citas y referencias, hay un blog, y ese blog suele haber debates interesantes, y por allí de esto me acuerdo que apareció uno que tenía que ver con las encuestas. Entonces yo los invito a que revisen este sitio oficial, porque aquí hay bastante de lo que va saliendo nuevo en APA, y es lo oficial. Guarden este sitio. No, yo sé que a veces hay algunos que parecen muy serios y lamentablemente yo hice un ejercicio que incluso en una institución educativa y todo aparece cómo citar los chats GPT en APA, y no era lo mismo que estaba diciendo APA. Ojo con eso, vayan siempre al sitio oficial. Así que, Sí. bueno, ya estamos pasando. Bueno, les quiero, sí, vamos a terminar. Hay muy buenas preguntas. Les puse que nos manden las preguntas vía correo electrónico para poder responderlas. Así que por favor háganlo. Y en caso de que tengan alguna duda posterior, también nos hacen llegar la duda a través del correo de biblioteca.